MS Podcast. Ya. Estamos aquí en casa, en nuestra sala, son las 12 de la madrugada, estamos grabando este capítulo con mucha emoción, mucho entusiasmo y con mucha expectativa también de lo que vamos a compartir con todos ustedes. Saludos a todos los que nos están escuchando por Spotify, abrazos y besos también a todos nuestros seguidores y suscriptores de YouTube. Gracias por siempre estar fieles a cada capítulo, estamos muy emocionados de verles en otro capítulo de MS Podcast. Aquí está Douglas, David por aquí, Sinaí por aquí. y Yao. Yo creo que estamos listos para empezar este increíble capítulo titulado ¿Qué pasó ayer? ¿Por qué Dios permitió esto? Creo que todos tenemos muchas historias acerca de momentos en donde nos hemos preguntado por qué Dios ha permitido esto. Así que si te sientes conectado con este título, quédate en este capítulo que va a estar increíble. Así que empecemos con ¿qué pasó ayer? ¿Por qué Dios permitió esto? En 3, 2, 1. ¿Qué pasó ayer? ¿Por qué Dios permitió esto? Es el título de este MS Podcast. Antes de seguir con esto, y es que nos habíamos dado como un breve descanso en este capítulo. El capítulo pasado estuvo increíble, tuvimos a nuestra primera invitada, que fue Nadia, así que vayan a escuchar todas esas anécdotas de cómo es vivir aquí en República Dominicana. Es uno de los capítulos que más me ha emocionado porque es muy lindo. Pero este capítulo seguimos con nuestra temporada de ¿Qué pasó ayer? Sinaí contó su testimonio de alcoholismo, yo conté mi testimonio acerca de las relaciones tóxicas. Ahora le toca a David abrir su corazón y hablarnos acerca de un momento muy fuerte, oscuro, difícil que le haya pasado en su pasado. Por eso le titulamos ¿Qué pasó ayer? Sí, así es, chicos. Fue un momento de mi vida muy fuerte. Me tocó vivirlo a temprana edad y como habíamos dicho en el capítulo de Sinaí, es acerca de la confusión en medio de dolor. Es acerca de mi testimonio. Mi familia entera pasó un proceso muy fuerte, partiendo desde que mi mamá fue diagnosticada con cáncer. Mi hermano Diego, yo, mi papá, automáticamente uno entra en un proceso en cómo de la nada, chicos, eso puede suceder. Y es algo que lamentablemente muchas personas están viviendo y están pasando por ese proceso en el que no hay escapatoria. Sí. Eso es lo más difícil de enfrentar, de que muchas veces no encuentras el escape porque no lo hay. Y de eso queremos hablar hoy. Mi mamá fue diagnosticada con cáncer. A mí me tocó que ir a vivir con mi tía porque no teníamos una casa propia donde vivir. Mi mamá tenía una acción a comprar una casa, nos sacaban de esa casa, nos sacaban de otro alquiler, nos tuvimos que mudar de Cabimas, de una ciudad a otra, no teníamos... ¿Cuántas veces se mudaron? Porque siempre demasiadas veces. Eso. Tantas veces que cada vez que me cambiaban de colegio ya no me daban nervios de hacer nuevos amigos. Ya se pueden imaginar. Sí, fueron como 6 veces. Wow. Sí. En esa temporada. Sí. Y básicamente eso sucedió porque mi mamá en ese tiempo era la que proveía económicamente, ¿no? Entonces, quizás David no tenía pensado hablar de eso, pero al mismo tiempo que eso sucede, mi papá fue una persona que sufrió por mucho tiempo de esquizofrenia, por así decirlo, y al mismo tiempo que sucede lo del diagnóstico de nuestra mamá, mi papá también cae en un episodio fuerte de bipolaridad, esquizofrenia no, bipolaridad, y se puede imaginar lo que fue ese caos. Por eso mi mamá en ese momento no pudo seguir sosteniendo la casa y comienza todo este proceso donde incluso no teníamos un techo, un lugar donde poder tener, aunque sea un poco de estabilidad. Sí.
como digo, fue algo muy muy fuerte que me tocó vivir con mi tía que nunca había vivido, aunque obviamente era mi tía, pero no es lo mismo. Claro. Mi tía a veces llegaba de alguna manera, yo tenía que de alguna manera enfrentarme a eso, y estar siempre por la línea del medio, limpiando, siendo el mejor incluso en el colegio. Y créanme que lo más difícil es enfocarse en algo cuando estás viviendo un proceso. Wow. O sea, yo estaba en mi colegio y era para mí casi imposible poder sacar buenas notas cuando yo pensaba en mi mamá, cuando yo pensaba que extrañaba a mi familia. Literalmente todos los fines de semana cuando iba a mi mamá a verla, iba con lágrimas en mis ojos y decirle: mami, ya yo no aguanto más, yo te quiero ver, quiero estar contigo, etcétera. Sí, además que hay Y que- lo siento full, o sea, Sí. lo digo y tengo ganas de llorar porque recuerdo esos momentos en los que yo le decía a mi mamá. Y además que eso pasó hace algunos años atrás, hace casi 7, 6 años, cuando todo comenzó. Sí. Eras muy chiquito, tendrías ¿cuánto? Sí, apenas estaba No, en no, primer no, año. no comenzó hace 7 años atrás. Hace 6 años atrás nuestra mamá murió. Sí, exacto. Comenzó Ok. mucho más atrás. Fueron 10 años atrás. Hace Sí, 10 años. más o menos. 10, 11 años. Tendrías que- Estaba comenzando yo primer año, o sea, tenía no sé 12, cómo, 12. 12 años, más o menos. Sí. Sí, más o menos 12 años. Igual, o sea, a los 12 años uno pasa por tantas cosas que la verdad, yo solamente pensaba en mi familia. Claro. Y era una familia súper unida, o sea, lo es aún. Entonces nada, me tocó vivir mucha soledad en casa de mi tía. Mis tíos se iban a trabajar, mi prima se iba a la universidad. Yo siempre quedaba con la hermana de mi abuela. Y ya pueden imaginarse, o sea, mi tiempo con Dios no era el mismo. Mi mamá era la que literalmente me paraba en las madrugadas y me decía: vamos a orar. Y ya no tenía eso, o sea, ya no tenía incluso esa conexión con Dios, porque además de ser un niño no tenía el sustento espiritual que era mi mamá. Sí. Cuando tengo la oportunidad de volver a mi casa, eso fue un regalo que el día del cumpleaños de mi mamá, el gobierno le entregó una casa. Para mí fue como que, o sea, no es mi cumpleaños, pero es una noticia sumamente increíble, Todo otra vez reunido. que es volver a vivir con mi mamá. O sea, Wow. fue una sensación que nunca se me va a olvidar. Y bueno, o sea, estaba demasiado alegre. Tuve la oportunidad de vivir nuevamente con mi mamá, pero ahora era otro proceso. Ya no era soledad, ya era vivir todos los días el proceso en el que yo podía ver a mi mamá en un estado. Claro. Y Enfrentarte a la prueba todos los días. A la realidad. A la realidad. Exacto. Cara a cara. Sí, cara a cara Exacto. cada día. Cabe destacar que ya mi papá estaba en ese lapso, Sí. y mis hermanos, por ejemplo, Douglas, estaba mucho de gira, estaba tocando. Mi hermano Diego estaba en plena carrera universitaria y literalmente estábamos mi mamá y yo. O sea, Algo que David me contó hace muchísimo tiempo es que David mismo se encargaba de colocarle las inyecciones Sí. en todo su proceso de enfermedad. O sea que es algo demasiado fuerte, quizás para un niño de 12, 13 años de edad, tomar la responsabilidad también de ese Cuidar. cambio que debería ser inverso, que normalmente la madre es la que acobija al niño, pero ahora David como niño tomar la responsabilidad de servir a su madre en esa área. sí. En ese lapso en específico fue en el que vino mucha confusión en mi vida. Y no fue de que de la nada vino la confusión, sino de que mi mente empezó a crear muchas, pero muchísimas preguntas. Y no solo hacia mi vida, sino de mi mente hacia Dios. Empecé a cuestionar a Dios como Wow. nunca lo había hecho en mi vida. Porque yo decía: Señor, yo no puedo entender, quizás con el poco entendimiento que tenía, pero ya era suficiente para decirle a Dios: Señor, yo no puedo entender cómo mi mamá toda su vida te la entregó por completo. O sea, mi mamá era una pastora, mi papá también, mis hermanos son adoradores, mi hermano es pastor. Yo no puedo entender cómo mi mamá nos enseñó a amarte, incluso a conocerte, y yo tenga que ver a mi mamá todos los días así. Yo no puedo entender cómo yo tengo la convicción de que tú vas a hacer un milagro, pero aún no lo veo. Y todos los días que me despierto sigue sin suceder.
automáticamente eso trajo muchísima confusión en mí. Y de verdad les confieso que mi convicción de creer en Dios se enfrió por completo. Wow. Además de tener personas a mi alrededor que no me favorecían, que eso me hizo automáticamente desviarme por un momento. O desviar mi enfoque. Y creo que es súper, súper importante comentar esto, y es que David está contando esto desde su experiencia, desde el punto desde su historia, y creo que es una historia que a todos nos sigue incluso inspirando, y Dios sigue hablándonos hasta el día de hoy de todo lo que en ese momento vivimos como familia. Pero creo que es algo también que nos enfrentamos de repente en muchos ámbitos de nuestra vida. A ti te tocó en ese ámbito tan delicado y tan difícil, que fue un proceso de enfermedad con tu mamá. Pero de repente otros lo vivimos en un contexto que estamos esperando un milagro financiero, o estamos orando porque nos llamen para que nos consideren para un trabajo, o estamos orando por una casa, por ejemplo. Como tener la expectativa de que estás esperando algo de Dios. Exacto. O sea, esperar como un cierto milagro hacia tu vida o algo favorable y que no llega. O sea, sí, y es porque creo que eso lo vimos quizás casi todos los días de nuestra vida, hasta en las cosas más sencillas. Sí. Y es una lección de vida lo que tú nos vas a contar de todo lo que sucedió, porque comenzamos a ver a Dios como una máquina de esas hacedora de milagros, o sea, sí, pero fabricado como una máquina de esas que tú le das dinero y te saca una Coca-Cola, entonces, te saca un Dorito, sí. te saca, porque Señor, bueno, yo hago esto para que tú me des. Y creo que eso es una forma no muy saludable de tener una relación con el Señor, sí. porque no siempre va a pasar quizás lo que fue lo que queremos. sucedió conmigo. No tenía respuesta. O sea, todos los días, aunque aún yo tenía esperanza de que podía suceder un milagro, porque era mi mamá, no sucedía. Y es algo que en este caso, como tú dices, me sucedió de esa manera, pero aún no sigue sucediendo. Y es de nuestra parte tomar la decisión de no tener el enfoque allí. O sea, de no esperar algo de Dios, sino de tú sencillamente entregar, de tú sencillamente seguir estando para Dios, seguir teniendo esa fe hacia Dios. O quizás también en el ámbito de que pensamos que está en nuestras manos que algo suceda. Porque muchas veces también de repente en la cultura de iglesia escuchamos arrebata tu milagro, haz acciona esto, para que Dios haga algo. Sí, porque es como que si en mis manos está el poder de Dios. Y obviamente la fe es obra. Sí. Y lo entendemos, pero en este contexto, los milagros que Dios puede acontecer o puede darnos en nuestra vida no tienen nada que ver con lo que nosotros hacemos, porque entonces no es el poder de Dios, es nuestro poder. Total. Y eso está completamente errado, y es importante tocarlo, porque nos hacemos como una batalla imaginaria en nuestra mente de decir, estamos guerreando, estamos peleando, la batalla sigue, la batalla está en pie. Nos imaginamos literalmente a Dios y al enemigo en una batalla constante todos los días de nuestra vida, y pensamos que las cosas negativas son porque el enemigo está jugándonos en contra, y las cosas buenas es porque Dios no está. solamente que está jugando en contra, sino que está ganando, porque se supone que si te están sucediendo este tipo de cosas es porque el enemigo está venciendo sobre Dios, el Dios de tu vida. Wow. Y entonces es algo irónico, ¿no? Porque la Biblia dice que nosotros somos más que vencedores. O sea, no está diciendo van a ser más que vencedores. Sí. No. Ya somos. En Cristo. Entonces, en Cristo. Entonces, si nosotros más bien nos sentimos perdedores y abiertamente decimos, bueno, si el diablo me atacó y el diablo me metió en un proceso, entonces estamos negando que Cristo ya ganó. Entonces el diablo te puede tocar cuantas veces quieras si estás en Cristo. Exactamente, pero como decía ya ahorita, es algo que mentalmente dentro de la iglesia tradicional nos meten en la mente, y nosotros creemos que o sea, que Dios y el diablo están luchando y uno está en el medio y uno hablando por un brazo y otro por el otro, y eso realmente no es así. Y me hace recordar una experiencia donde yo me vi en una situación donde yo pensaba, donde me quedé una vez sin voz y iba a cantar en un lugar, y entonces yo en mi mente yo tenía como que esas dos vertientes y decía, yo creo que es el diablo que me está atacando porque yo voy a ser de bendición, y la otra opción era, yo creo que es Dios que me quitó la voz
porque no quiere que cante en ese lugar. Una confusión. La confusión, como lo que decía Exacto. David, la confusión de no saber cuál es la voluntad de Dios. Wow. Y entonces uno cuestionar a Dios y el diablo y la religión y la locura. Y entonces, Y la si nos locura. vamos al contexto de la Biblia, a la luz de la palabra, dice que a todos los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a para bien. bien. Wow. Todo, o sea, no hay nada que te desfavorezca. O sea, el hecho Así de que es. yo me quedara sin voz, si yo en mi mente hubiese dicho, ay, el diablo me atacó, el diablo me quitó la voz, yo le hubiese dado quizás hasta permiso de autoridad, porque definitivamente el diablo sigue siendo adversario del ser humano, yo le hubiese dado permiso para que él literalmente pudiera poseerme. Sí. Pero fíjense que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. O sea, quizás el proceso de David en su momento, el hecho de que su mamá estuviese viéndolo al día, no es fácil decir, esto me está hablando para bien. Pero Sí. por eso David va a continuar su testimonio. Sí, y no, es bueno que lo toquemos porque en ese dolor se encuentran muchos jóvenes. Lamentablemente, y no solamente una pérdida de algún familiar o un familiar lejano o cercano, no, sino en que no encajan en un lugar, en que esperan encajar o entrar en un lugar que no es permitido, Sí. en el que no pueden estudiar, en el que no pueden hacer cosas que como jóvenes queremos hacer, en el que muchísimas cosas, o sea, no tienen dinero para quizás estudiar, no tienen algún trabajo que quisieran tener, etcétera. Y ese dolor lo viven muchos jóvenes. Entonces, es como tú decías, esperamos que Dios haga algo a nuestro favor que no tenemos muchas veces. Y a veces culpamos a Dios de esas cosas que nos suceden. Exacto. Y me gusta mucho que dieras ciertos ejemplos, pero quizá dando unos ejemplos más explícitos de dolor, Sí. de cosas que suceden Emocionales. que nos desestabilizan full. Exacto. Un divorcio de Sí. nuestros padres, una violación, Sí. Una Traición. infidelidad. gente que pierde a veces su hogar, una infidelidad, una traición de Son un amigo. dolores Son dolores que que te literalmente desestabilizan. te tiran al suelo, y ahí es donde es más difícil ver el propósito de por qué Exacto. Dios permite lo que permite. Exacto, sí, totalmente. Entonces nada, para continuar la historia, ¿Qué pasó? nada, entré en esa confusión. Recuerdo que en medio de esa confusión se da la oportunidad de poder cantar en una iglesia, que yo me acuerdo perfectamente que ustedes, David, ¿por qué no vienes y cantas con nosotros? Y yo no, o sea, era lo menos que yo estaba pensando en el momento. Pero yo dije, o sea, es una oportunidad y es sencillamente intentarlo. Y fue algo provechoso, fue algo que verdaderamente y tomar esa oportunidad me abrió el plano por completo para seguir continuando en Dios. Pero un poquito después, mi mamá fallece. Mi mamá fallece. No ocurre lo que esperaba. Y para nada, o sea, mi mamá fallece y de la nada me encuentro con Nada. otro dolor, Con la nada. con la nada. Correcto, o sea, con el que, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Qué voy a hacer con mi vida? O sea, literalmente no tengo a mi mamá le daba sentido a muchas cosas en mi vida. Sí. Y yo creo firmemente en el que obviamente Dios me quitó de alguna manera como que la posición en la que mi mamá estaba espiritualmente hablando, para tomar la posición, Wow. para que yo me pudiese dar cuenta que Él podía suplir todo en mi vida. Sí. Y obviamente lo hablo en el contexto espiritual, Sí. porque terrenal sabemos que una mamá es Irreemplazable. una mamá. O sea, es una mamá. Yo diría también que hay que tener cuidado con eso, porque quizás a veces eso, tomarlo tan literalmente nos crea como miedo de Dios. Sí. Y realmente, realmente Dios no es que Dios quiera competir Sí. con alguien o con un ser humano. Realmente Dios no tiene la necesidad de competir, sino que realmente hay cosas en la vida que van a pasar, en las cuales prácticamente
Dios no es la persona que va a hacer que cambie algo, sino la persona que te va a acompañar en ese proceso, como en este caso para nosotros lo fue. Dios nos acompañó en ese proceso, eso iba a pasar, eso tenía que pasar, y de alguna forma no fue como si algo quedó incompleto, o como que si, bueno, Dios, aquí fallaste. A la final, nosotros nos pudimos dar cuenta que a pesar de, era algo que completó de alguna forma la voluntad de Dios para muchas cosas en nuestras vidas, y que lo que se pensaba que iba a traer desorden, lo que se pensaba que iba a traer vacíos y dolor, o más que eso, porque eso obviamente se siente, sí, humanamente no puede humanamente evitar. se va a sentir, pero lo que se pensaba que iba a ser para destrucción de la familia, al contrario, de alguna forma hizo que floreciera algo en la familia que antes no estaba, o que quizás estaba pero no era como empezó a suceder desde ese momento. Realmente Dios desde ese momento comenzó una temporada distinta, que obviamente nosotros como humanos tendremos y tenemos siempre el deseo de compartirlo con las personas que amamos, Sí. pero realmente Dios vino a mostrar también lo que a pesar de la tempestad, cuando la tempestad pasa, Sí. que Él realmente Él es el sol que alumbra, Él es el sol que le da vida, Él es el sol que no es que pasó la tempestad y no hay nada y todo se fue por la borda, no, sino que realmente Él viene a florecer en nuestras vidas y a llenar espacios que si no fuera por Él no van a ser nunca llenos. Sí. Y yo creo que eso es importante verlo. Dios es un Dios que ama la familia, Dios es un Dios que ama que podamos tener una vida con propósito, una vida plena, que podamos disfrutar a nuestros familiares. Pero cuando llegan a suceder cosas como esta, y que no solamente, como estábamos hablando, que tenga que ver con la pérdida de un familiar o alguien cercano, sino con un divorcio, o sino, o sea, hablando de situaciones Sí. que no pueden ser reversibles, por así Sí. decirlo, Dios viene a hacer eso que está detrás, y que lo que se creía y lo que uno esperaba que te va a destruir, realmente Dios viene a soportarte y a hacer ese piso que realmente te vuelve a levantar y te lleva a otra posición mayor. Pero Es que es así. Pero es una decisión. Exacto, eso iba. O sea, es así, totalmente, tienes toda la razón. Pero en mi momento, en mi incertidumbre, no lo veía así. Exacto. No, es que no se ve. Eso No lo fue veía porque al estaba en la tiempo. nada. Exacto. Me tocó tomar una decisión en En la medio de la nada. Y quiero decir en medio de la nada, no porque, no sé, sino porque era Dios guiándome A él. inconscientemente hacia donde Él quería que yo fuese, a mirarlo cara a cara a Él. Amén. Por eso digo, Sí. Dios tomó su lugar. Y no es que digo que mi mamá estaba tomando el lugar de Dios, no, Sí. para nada. Espiritualmente, Dios me hizo entender que mi relación con Él tenía que ser directa y Él empezar a tratar cara a cara conmigo. Wow. ¿Y Sin qué- y intermediarios. ¿Y qué pasó cuando fuiste a cantar a la iglesia? Que mencionaste que... Exacto. La decisión y tomar la oportunidad de ir a cantar en una iglesia, sencillamente hacer coros, que me acuerdo que el primer día fue un desastre. Sí, o sea, entré en el tiempo que no era. Hay un chiste de eso, hay un chiste. Desafiné, etcétera. Se convirtió en lo que mi mamá incluso quería ver en mí. Un hombre entregado por completo a Dios. Un hombre Sí, estudiando para desarrollar habilidades en él para entregárselas totalmente a Dios. Estudié licenciatura en música por 2 años. Y fue con el simple hecho de, hey, o sea, yo te quiero entregar toda mi vida. Pero, chicos, en medio de la nada es donde incluso podemos ver más a Dios. Total. Es donde Increíble. incluso podemos ver que no hay nada y nos toca ver cara a cara a Dios. Es como el ejemplo que yo siempre pongo y siempre voy a poner. En medio de un desierto solamente ves arena y no hay salida. Te toca ver al cielo, te toca Sí. ver a Dios. Y eso es lo que sucedió en mi vida. Me tocó vivir a Dios desde muy cerca porque Él se mostró como nunca en mi vida. Pero eso pasa porque Dios estaba trabajando en ti, y creo que pasa en los procesos cuando comenzamos a vivir momentos que nos turban a un punto tal que entendemos que la única manera de poder
vivir una vida de fe es rendirnos a lo que Él trae a nuestra vida, es rendirnos a su voluntad, Así es. sea cual Sí. sea, rendirnos a su voluntad. ¿Y qué es rendirnos a la voluntad de Dios? ¿Qué significa eso? Quizás ustedes se pueden preguntar, ¿pero cómo que rendir? O sea, rendir nuestros deseos, rendir nuestros pensamientos, rendir lo que queremos, lo que incluso pensamos, lo que anhelamos, rendir hasta nuestros temores, rendir nuestros miedos, rendirlo todo. Es como que tu corazón se coloca en un lugar de rendición, de decir, Señor, yo confío en ti. Y quiero compartirles esta palabra que llega a mi corazón, y es literalmente lo que pasa cuando estamos en un proceso que por fuera se ve que estamos en el peor desierto, pero adentro está pasando algo más poderoso. Y está en Jeremías 17:7, dice: pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Amén. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Amén. Esto es lo que Increíble. sucede en nuestro corazón cuando nuestra fe está firme y nuestra convicción, nuestra confianza está completamente rendida a Él. Dice su palabra que son como árboles plantados junto a la ribera de un río, junto a la orilla de un río, donde sus raíces son profundas y están literalmente nutriéndose, bebiendo de ese río. Amén. Y son árboles que no les afecta el calor, es decir, no les afecta el desierto, no les afecta las temporadas dolorosas, no les afectan los procesos, ni temen los largos meses de sequía. Largos meses de sequía. Esta palabra incluso nos habla de que hasta los procesos más largos grande. más largos en tiempo, Duradero. más duraderos, más incluso que parece ser infinito, porque recuerdo que en esa temporada parecía infinita todo lo que estábamos pasando con respecto Sí. a la enfermedad. Era algo que no le veíamos fin. Pero lo que estaba sucediendo en ese momento es que nuestras hojas estaban floreciendo, estaban siendo verdes, y nuestro corazón no dejó de dar fruto. Y eso sucede cuando nuestra confianza y nuestra raíz está en Él. Cuando por fuera quizás está pasando una sequía, por dentro lo que no se ve, las raíces están siendo más ancladas, más profundas. Y algo increíble que sucede cuando las raíces están creciendo es que las raíces pujan la tierra. Y quizás eso duele. Quizás duele porque estás pujando, estás encontrando tu lugar, estás yendo en contra de la rutina de lo que se te opone. Exacto. Wow. ¿Y qué está haciendo eso en tu corazón? Esas raíces son el corazón, son tu corazón. ¿A dónde está anclado tu corazón? ¿A qué está Exacto. confiando? En Cristo, en Jesús, en su palabra. Ese río simboliza el Espíritu Santo, simboliza la palabra de Dios. Un río que no se detiene, que no es una palabra Siempre está en estancada, movimiento. sino que siempre está en movimiento y nos está dando vida, porque allí estamos anclados. Y esa es una realidad que tenemos que traerla incluso en medio del proceso. Porque quizás hay personas que nos estén escuchando que están pasando ahorita mismo el proceso y dirán, ¿por qué Dios ha permitido esto? Totalmente. Muchas veces Dios permite circunstancias y momentos en nuestras vidas, y no solo lo permite, pasan, porque es necesario que nuestras raíces sean profundas. Así es. Y me encanta ese ejemplo que nos da la Biblia, porque yo puedo ver hoy en día, quizás no tuve la oportunidad de estar en gran parte de ese proceso como tu amigo, y no tuve la oportunidad de compartir con tu mamá, pero yo puedo ver cómo tu mamá de alguna forma simboliza ese árbol, de que invisiblemente dejó unas raíces muy, muy ancladas. Sí. Y los frutos, yo llegué, digamos, ya viendo los frutos, viendo personas sumamente maduras. Ya Montesanto existía, ya había una madurez de haber superado un proceso que yo decía, wow, ellos perdieron a su mamá pronto, pero veo siempre en su rostro paz, veo alegría, que fue algo que personalmente ministró muchísimo mi corazón. Y entonces ahí yo vi, ahora que lo conversamos más y que a la luz de la Biblia lo podemos ver, veo los frutos de ese legado también que su mamá deja sobre ustedes. Y es hermoso poder ver cómo todo termina en bendición y no en como hablamos hace rato, no fue que el diablo ganó para nada, sino que fue una victoria.
O sea, y hay una palabra hermosa que dice, que fíjate, dice, morir en Cristo es ganancia. O sea, vuelve a reafirmar que ganamos, a pesar de que pareciera que la muerte fuera algo totalmente Una opuesto derrota. o una derrota. Sí, totalmente. Y eso quería llegar. El fruto del Espíritu se adentró mucho más en mí. Hubo la paz que probablemente estaba buscando. Hubo como que esa dirección de parte de Dios de saber y caminar por las huellas que Dios quería que Sí. yo caminara. Pensé que mi familia se iba a separar, pero todo lo contrario. Hoy puedo tener la oportunidad de vivir con mis hermanos, de estar cerca de mi papá, de vivir con mi papá. Sí. Y lo más bonito es saber de que mi mamá realmente hizo el trabajo que Dios de alguna manera había puesto en ella. Así es. Ver a Dios a través de mi mamá, ver a Wow. Dios a través de mi familia, ver el ejemplo del Cristo vivo reflejado en mí porque me lo enseñaron. Amén. Así es. Y ya para ir cerrando este increíble tema, quizás en este momento estás atravesando quizás algo así, y por eso queremos abrir la mesa de conversar cosas incluso que parecen no tener respuesta. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios ha permitido esto? Es la pregunta de este podcast. Y en la vida de David, Dios permitió eso para algo realmente poderoso en su corazón, para que sus raíces fuesen incluso más profundas, para que el fruto del Espíritu estuviese incluso más pleno en su corazón, en su vida. Ahora hazte esa pregunta a ti: ¿por qué Dios está permitiendo esto? ¿Por qué Dios está permitiendo que pase esta circunstancia? ¿Por qué estoy sintiendo este dolor? ¿Por qué estoy sintiendo este proceso? Así Y es. prácticamente Dios tomó el lugar de tu necesidad en ese momento. Así es. Dios suplió la necesidad, y Dios siempre va a suplir nuestra necesidad, sin importar lo que hayamos perdido. Dios va a suplir, y te invitamos a conseguir esa respuesta en tu vida, en tu historia, en tu proceso. Que te alimente de lo que quizás nosotros hemos vivido, y tú te hagas esa pregunta, y que estoy segura que Dios te la va a responder a su tiempo y a su momento. Esto ha sido una historia que ha transcurrido hace 10 años y Dios sigue respondiendo y hablando. Pero en este momento hazte esa pregunta y refléjate en las palabras que te hemos regalado, porque siempre hay respuesta de Dios en medio de la nada. Yo creo que hay una respuesta, y con esto podemos cerrar, que responde muy bien. La Biblia lo responde claramente, que ahorita recordé ese versículo. Si nos preguntamos por qué Dios permite esto, hay un versículo que dice: porque esta leve y momentánea tribulación producirá en ustedes un mayor y eterno peso de gloria. O sea, ya ahí está la respuesta. O sea, Así es algo leve, es momentáneo, no es, Completamente. y fíjate que a la tribulación la pone como momentánea, Sí. pero al peso, a la gloria de Dios la pone como eterna. Wow. O sea, creo que ahí está la respuesta clave Sí. de esta pregunta. Y damos gloria a Dios por esto, y me gustaría que cerráramos haciendo una oración por todas las personas que pueden estar pasando ese valle de confusión por el que pasó David, por dolores tan intensos de su entorno que no han hallado respuesta. Y Padre, oramos porque seas tú, Señor, la respuesta siempre de cada Amén. corazón, Señor, que esté pasando por un proceso duro, por un proceso difícil, Señor. Oramos, Así Señor, es. porque seas tú la respuesta que avive, Señor, en los corazones tu paz, tu amor, tu bondad, Señor. Padre, sabemos que ya tú venciste a través de Cristo a todo enemigo, Señor, a todo demonio, al mismo diablo, Señor. Y por eso vivimos confiados, sabiendo que somos más que vencedores, y que no importa si en el mundo tenemos aflicción, confiamos en que tú Amén. ya venciste al mundo. Amén. Amén. Te invitamos a tomar una decisión de fe hoy. Te Amén. invitamos a Así que es. te levantes. Te invitamos a que confíes.
y te derrames por completo, sabiendo que esta momentánea y leve tribulación producirá algo mayor, y no solo mayor, eterno en tu vida, Así en es. tu corazón y en tu espíritu. Chicos, muchísimas gracias por escuchar y ver este podcast. Déjennos como siempre en los comentarios cualquier experiencia, cualquier Testimonio. vivencia, testimonio. Y Montesanto y MS Podcast está abierto para escuchar Así e es. incluso ayudar a cualquier persona. Así es. Por Así eso es. tomamos la iniciativa de hacer MS Podcast y tú eres parte de esto. Así Así que es. chicos, les amamos y nos vemos en la próxima. Bye. Bye, bye, bye.